Hasta hoy se han denunciado más de 1.400 casos de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos. El asesinato de civiles presentados por las fuerzas públicas como terroristas muertos en combate, que ha sido utilizado como mecanismo de desplazamiento y persecución a las organizaciones sociales del país. El 27 de enero del 2008, tropas del batallón Calibío, pertenecientes a la Brigada 14, asesinaron a mi hijo. Justo 8 días después de que el Estado me privara de la libertad como parte de la persecución a las organizaciones campesinas como la ACBC, de la cual hago parte. Mi hijo Miguel Ángel González Gutiérrez, y miembro de la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño, Caucopana, fue asesinado y su muerte fue presentada como baja en combate de un guerrillero. Yo en la cárcel no tuve la oportunidad de ni siquiera ver a mi hijo por última vez, mucho menos ir al entierro. Me tocó sufrir en silencio mi pena, así como muchos padres y madres de este país. Estas son nuestras historias. Un muchacho de 23 años, dedicado a la tierra, a la finca, cultivamos maíz, arroz, yuca, plátano, trabajaba en el acerrío, arriería, rula, lo que fuera. Él era afiliado a la Junta, era presidente local de Caucopana. Tenía 21 años. Él se dedicaba a cortar madera y como pues, ahí arriba donde él estaba trabajando bajaban madera por el río Altamar. Agricultor, nosotros mantenemos sembrando comida y haciendo pasticos. Él era muy activo con las comunidades, era el líder de la comunidad. Fue presidente varias veces aquí en Campo Viejo, en Caño Tigre. Era secretario local de Caucopana de los Derechos Humanos. Trabajaba en la tierra. El domingo, que fue el 27 de enero, él se vino. Amorcito, yo vengo mañana por la mañana. Levántese tempranito y me hace el desayuno y me hace el almuerzo porque yo tengo que estar aquí temprano, que yo mañana voy a ir a trabajar. Sí, él se vino y nunca llegó acá al caserío. Lo detuvieron allí, está como a 300 metros de acá donde se está quedando el ejército. Vámonos a buscarlo. Entonces dijo, no nos vamos porque no vamos a ir con todos los niños porque ahí está mi hermana, más niños, mi sobrino. Entonces dijo, vamos a mandar a los niños. Se vienen los niños para acá y cuando acá les dicen, váyanse para la casa corriendo y les dicen a la mujer y a la mamá que se vengan urgente, que se venga toda la familia urgente para acá. Bueno, nosotros nos llenamos de angustia. Nosotros primero lo que nos vino a la cabeza el ejército. El ejército lo tienen detenido, porque aquí todo problema es el ejército. Yo lo que hice fue echarme mis 2 hijos al hombro y me vine. Y es que no buscamos ver si qué cuenta decía, mientras voy la busco ya voy llegando. Y acá lo mató el ejército. Me dijo, Diana, sí, a él lo mataron. Ay, a mí fue como si me fuera a caer un baldado de agua fría encima. Muchacho Miguel Ángel Huepa, que era un muchacho que también hacía parte de Caucopana, porque era el presidente del equipo local de aquí. Y viene el ejército y lo coge allí en la quebrada bien cerquita, viniendo él aquí a ver su familia por la tarde. Y allí fue el tiroteo aquí, que las balas pasaban por encima. Ahí fue donde pegaron los tiros, ¿sí o no? Hicieron unos tiros al aire y simularon un enfrentamiento. Nosotros tenían amarrado, decía este palo, por ahí lo callaron un poquito para allá y ahora lo amarraron. Mataron al joven Galo y aquí fue el sitio donde lo tuvieron amarrado. Pues dicen que él bajaba por ahí a las 2 de la tarde más o menos, salieron con la plancha de madera porque como bajaban ligero acá. Y entonces acá en un punto que le dicen que ya, ¿cómo es? Cañotarro. Ahí que estaba el ejército y entonces los cogieron
y les dijeron que le hiciera el favor de cruzarlos al otro lado del río. Y entonces ellos dijeron que sí, ellos fueron y los cruzaron. Cuando ya cruzaron al otro lado, entonces que ya les dijeron que el teniente Rojas los necesitaba a ellos. Y ellos dijeron que para qué, que los cogieron de ir para arriba empujaditos a la carrera por esa montaña para arriba. Y entonces ahí fue donde el otro muchacho se voló, porque los iban a matar. No se vaya a asustar, no se vaya a poner a llorar. Mamá, mi hermano lo detuvieron. Y le dije yo, ¿cómo así, mi hijo? Sí, mamá, a él lo cogió el ejército y él se voló y mi hermano lo dejaron allá. Me dijo, mamá, yo el domingo, ¿qué comida tiene? Y yo le dije, hijo, la comida que tengo es poquita. Y me dijo, mamá, yo voy a ir a bajar una madera y le traigo la comida o le traigo la plata que mandé a comprar la cooperativa. Y yo le dije, bueno, mijo, dice, güey, nunca más volvió. Tristeza, él era el que nos daba la comida a nosotros. Desde el mismo momento que él me dijo, mamá, lo tienen detenido, a mí se me vino en la mente que me iban a matar a mi hijo. Y el muchacho bogueando, bajando balsa por ahí para sostener a sus padres, y lo cogen y lo matan en el río. Y lo pasan del río, lo sacan y lo adentran por ahí como a unos 300 metros, ahí hacen el combate y lo matan y dicen que es un guerrillero. Después el pueblo se ve abocado a llegarle al ejército a reclamar el cadáver de Carlos Mario, y son tan cínicos que le dicen ellos que lo que tenían ahí era un muerto, era un guerrillero, pero un guerrillero desarmado, un guerrillero que no se sabe con qué les peleó a ellos y por qué lo mataron. Y ese día que lo mataron, estaba cogiendo la bestia, cuidándola, para irse para una reunión a Anacoreto con Caucopana, cuando llegó la tropa del ejército. A las 6 de la mañana. Antes de las 6 lo cogieron y lo amarraron delante de toda la familia. Y entonces cuando lo llevaban le dijo a mi mamá, escucha, no sufra ni llore, que si el día de morirme me muero, pero yo no le hago nada a nadie, no hago y no servir a las comunidades. Se lo llevan amarrado y por ahí a unos 100 metros escucho primero 3 disparos, enseguida otros 5 y enseguida un rafagazo que si no lo cuenta uno Dios del cielo. Nosotros en la casa y en él lo mataron, se formó un tiroteo de ellos mismos por 3 veces. Y a lo que ya pasó eso, se lo llevan de ahí en una vara, lo llevan de un vecino, lo meten a pies y piden unos papeles, inmediatamente lo camuflan, le ponen un uniforme y le ponen un fusil a un lado. Luego lo pagan por guerrillero. Entonces, como ya habían hablado de los derechos humanos, a él les tocó quitarle la ropa, no sé qué le harían, ni ponerle la ropa que él tenía. Ya lo trajeron allí, ahí lo dejaron, y ahí vino el helicóptero y lo alzó. Y para mí está desaparecido, sigue desaparecido. Sé que lo mató el ejército, no sé si lo echaron al río, no sé si lo metieron en un hueco, o no sé dónde lo tendrán. Para mí está desaparecido porque ustedes se lo llevaron, le dijo al procurador. Wilfredo Castaño. O sea, fue asesinado por el ejército en la vereda Caño Tigre. Entonces la señora le preguntó que si iba a desayunar, le dijo, no, yo voy a ir a buscar la mula para cargar la leña, iba a cargar una leña de día. Entonces cuando subieron arriba, pues el señor que iba acompañándolo a él, encontró el caballo ahí cerquita, entonces lo cogió. Entonces mi hermano le dijo, si quiere vaya siguiendo, que yo voy a coger la mula mía, ella está allá en un hueco que hay allá en aquel lado, ella amaña mucho de allá, yo voy a ir a buscarla. Ya no me volvieron a encontrar porque él se quedó por ahí buscando la mula, ¿cierto? Entonces el señor se vino para el caserío con el caballo que él estaba buscando. Al rato, a eso de las 9 de la mañana, escucharon unos disparos. Estaba el ejército, porque eso estaba lleno de ejército por ahí en esa parte. Entonces escucharon por ahí unos 2 o 3 disparos y ya escucharon los disparos y todo se quedó en silencio. Estaba en la casa en el 2005. A eso de las 3 o 3:30 llegó el ejército a la casa. En el momento que ellos llegaron, yo estaba descalustrando una vaca con el nieto mío. Y me llamaron y me dijeron que necesitaban conversar conmigo. Entonces yo le dije que conversáramos ahí y me dijeron no. Sálgase viejo hijo de puta, lo sacamos. Entonces yo viendo que me iban a sacar a la fuerza, me pasé el corral de vareta y me echaron por delante y me metieron al monte. A mí me ponían una navaja aquí en el cuello, porque me iban a cortar la aorta.
Después me cogió uno y me dijo que abriera la boca para meterme la trompetilla del fusil. Yo no la abría, entonces llegó otro y me cogió de aquí el bolso y me jaló para arriba y ahí sí me metieron la trompetilla entre la boca. Después me metieron la cabeza entre una bolsa de esas plásticas negras y a lo que ya me estaba ahogando me la sacaban. Y volvían y me decían que dijera dónde estaba la guerrilla, que donde había una caleta. Entonces mandaron un soldado. Al momentico llegó el soldado allá con una muda de ropa y me la tiró ahí y me dijo, vea, póngase esto. Y le dije, no, yo no me pongo ropa militar, pantalón y una camisa militar. Quítese esa y ponga esta ropa militar y yo no me la pongo. Si me van a matar así, mátenme con la que tengo puesta, pues yo no me la pongo. Se la tiene que poner y no me la pongo. Entonces me corrían una navaja aquí así por el lomo. Y entonces le decía el uno al otro, no, a ese lado no, a este otro lado del corazón que donde tiene la aorta más fácil. Me la corría aquí así. En esas paséme en poner la ropa cuando llegaron los derechos humanos, los de IPO. Cuando llegó un soldado ahí a la carrera y llamó uno y le dijo, y ahí llamaron los otros y salieron a 1000. Y ahí me dejaron a mí allá. Entonces yo salí para la casa. Cuando yo voy llegando a la casa, cuando veo los de IPO, los de derechos humanos, Nico llamaba a un gringo de ellos. Y los de Caucopana, y entonces ya comenzaron a retractarse, en que ya el sargento dijo que él no sabía que a mí me tenían por allá, bueno, a retratarse, viendo que él era el que iba manejando el asunto. Entonces yo le dije al sargento, Blanquice, le dije, sargento, pero díganme una cosa, ¿yo qué les he dicho a ustedes para que me vayan a matar? Estamos adelantando unas operaciones importantísimas contra los tejidos sociales en pro de ayudar a los tejidos sociales. Por último, ¿qué opinión le merece las acusaciones que ha hecho el campesinado frente a los asesinatos que se han cometido contra campesinos y que han sido presentados como guerrilleros en la zona? Eso lo resuelve nuestra Fiscalía General de la Nación. La verdad es que discutir al respecto sería echarle como leña al fuego y de una manera innecesaria cuando tenemos personas muy autorizadas para hacerlo, como es la Fiscalía General. Las ejecuciones extrajudiciales son crímenes de lesa humanidad, crímenes de Estado, a través de los cuales pues, fuerzas oficiales, bien sea ejército, policía, DAS, etc., asesinan a personas en estado de indefensión, con motivaciones principalmente políticas. Militares, se cambia la modalidad de ejecución y ellos se reducen a casos puntuales y concretos. Se denuncie la situación de disminución de la actividad criminal por parte de los grupos paramilitares y a su vez un incremento por parte de la fuerza pública en las ejecuciones. Entre el 2002, agosto del 2002 y junio del 2008 se estiman alrededor de 1.200 ejecuciones extrajudiciales claramente documentadas, es decir que tenemos identificada a la víctima, a los responsables como miembros de las fuerzas militares, y pues es un hecho muy grave, es un hecho tan grave que ha llamado la atención de la comunidad internacional y por el cual el gobierno ha recibido muchísimas presiones, y que pese a esas presiones la impunidad de estos crímenes, que es otro elemento pues muy grave, sigue persistente, sigue latente. Y pues pese a esa presión internacional, esa política no cambia, y las manifestaciones que el propio gobierno hace es pues poner en duda la veracidad de esas ejecuciones extrajudiciales, como siempre poner en duda la verdad de las víctimas, la voz de las víctimas, y adicionalmente a eso pues estigmatizar a esas víctimas entendidas como las propias víctimas de las ejecuciones, su familia, su entorno inmediato, pero también las organizaciones sociales, sindicales de derechos humanos que denunciamos esos crímenes, y que al ser las ejecuciones extrajudiciales un crimen de lesa humanidad, todos nos debemos sentir y nos sentimos efectivamente agredidos con esos crímenes. Creo de lo que es el primer encuentro de casos de ejecuciones
que llegan cerca de 300 personas a nivel nacional como una muestra representativa de lo que es una política del Estado en esa materia. Y que a partir de la denuncia que se hace, se desarrolla una serie de investigaciones por parte del mismo Estado que lleva a dos efectos concretos. Uno, a que el general Suárez, el inspector del Ejército, rinda un informe conjuntamente con la Presidencia de la República que lleva a la destitución de 40 altos funcionarios de la Fuerza Militar, específicamente del Ejército, incluidos 3 generales. Porque es que los rompimientos que nosotros habíamos mucho hablado con el Estado, y el Estado nos mandó aquí y dijo que nos iba a cumplir y que a nosotros los campesinos no nos iba a pasar nada. Tenemos que decir claramente que la mayoría de casos, si no la totalidad, son de responsabilidad del Batallón Calibío, adscrito a la Brigada 14. Es un batallón que ha enfilado baterías, parece, en contra de esta región, de este pueblo. Una presencia militar permanente, pero no una presencia militar que se perciba como dirigida a acabar con la insurgencia, sino más bien una presencia militar dirigida a hostigar al campesinado. Habla como un delegado de la Corporación Caucopana. ¿Cómo es su nombre, perdón? Soy el coronel Wilson Ramírez Eilla. ¿Perteneciente a qué brigada? Batallón Calibío, Brigada 14. Señor, ¿qué hay de los falsos positivos que vienen implementando ustedes aquí en la región? Pues tú hablas de falsos positivos, en este caso el Batallón Calibío viene adelantando operaciones de control militar de área en este sector, los cuales nos ha dado tranquilidad a la población civil. El ejército, además de cometer el crimen, tiene toda la posibilidad, todas las condiciones para manipular el cadáver, para imponer armas, para imponer uniformes, para manipular en general la escena del crimen, bueno, y para diseñar como toda una versión de los hechos, y lo puede hacer con toda tranquilidad, porque generalmente a estas regiones no llega la fiscalía. Aquí está la evidencia de cómo fueron los tiros. Esta rama la mocharon allá con el día. Y le pegaban los tiros y el niño formaba la plomacera. Y aquí está la sangre. Mira la sangre. Sí, este negrito que se alcanza a ver todavía es de sangre. Y los lazos estallaban ahí. Como lo tenían era bien amarrado porque... Bueno, más o menos así como lo tenían, como siempre era alto, más o menos aquí se ve como más o menos la distancia, como la forma que lo tenían así amarrado más o menos. Ahí. Las violaciones a derechos humanos y más aún los crímenes de lesa humanidad tienen que ser conocidos por autoridades judiciales de orden civil, es decir, que no pueden pertenecer a las fuerzas militares. Sigue ocurriendo en Colombia que este tipo de crímenes son conocidos por la justicia penal, por la jurisdicción penal militar. Y eso pues es un factor de impunidad dramático, puesto que hay una solidaridad de cuerpo evidente, es inherente a la estructura militar, la verticalidad, la línea de mando, y eso por supuesto rompe un principio general de justicia que es la independencia. Se decía o se pudo haber dicho en su momento que la justicia penal militar pudo haber tenido competencia para eso, pues desde el primer momento el debate se presenta. No se hizo, porque desde el primer momento, repito, se aplicó la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en virtud del cual aquellos casos que sean violatorios de los derechos humanos o delitos de lesa humanidad en general cometidos por las Fuerzas Armadas, aún en operaciones de combate, en operaciones propias de ellas, no serán nunca de competencia de la justicia penal militar. Organismos internacionales, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que en casos de violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad no tienen ninguna relación con el servicio que presta la fuerza pública, y por lo tanto esos delitos deben ser conocidos, investigados y juzgados por la justicia ordinaria, es decir, en nuestro caso por la Fiscalía General de la Nación. Pero es conveniente ponerle de presente que aquí no se puede estar inculpando, por ejemplo, a la Fiscalía, eso es un disparate. La Fiscalía presentó su escrito de acusación oportunamente. La Fiscalía estuvo presente en todas las audiencias ya propias del juicio oral. En las situaciones incidentales esas de competencia, primero de jurisdicción, una discusión que si era la jurisdicción militar o era la jurisdicción civil, eso lo provocó la defensa. Y la defensa tenía que asumir con todo el costo en tiempo que eso significaba.
que en las investigaciones los abogados de la defensa de los militares han utilizado estrategias o argucias revestidas de alguna validez jurídica para dilatar los términos. Entonces, ahí simple y llanamente transcurrió el tiempo porque se presentaron unas solicitudes que necesariamente iban a ocupar un espacio bastante largo, un lapso prolongado. Y la defensa, que fue quien presentó eso, debía cargar con ese costo. Sin embargo, eso no lo reconoció así el juez de control de garantías y sin ningún análisis sobre la justa causa, declaró en los diferentes casos, no fue un solo juez de control de garantías, cada uno de ellos declaró que se habían vencido los 90 días que permite la ley para que se disfrute de la excarcelación. Lo que hacen es trabar esa competencia, iniciar ese proceso para que mientras se resuelve por parte del Consejo Superior de la Judicatura a quién se le debe dar el conocimiento de la investigación, pues pasen los 90 días que establece la ley y sus defendidos recobren la libertad. Como todo en derecho es interpretable, pero creemos que aquí los jueces sí se equivocaron al no hacer una interpretación más amplia, sobre todo reconociendo el derecho de las víctimas y el mensaje malsano que queda frente a la sociedad de que las personas pueden matar, pueden asesinar y valiéndose de argucias, dejar transcurrir el tiempo y recobrar la libertad. Estamos en este momento en un proceso de escuchar al campesinado, porque sabemos que las denuncias que hay de muertos o desapariciones pues han sido abocadas por la Fiscalía y en el caso de muchos de ellos pues están ya en un proceso muy adelantado. No, un momento. Lo que la evidencia ha mostrado hasta ahora, perdón, ha sido responsabilidad de gente a cargo de la tropa directamente. La tropa la tiene la comanda un coronel, ahí están los capitanes, mayores, lo que fuere, pero los generales no aparecen directamente involucrados en estos procesos porque para poder inculpar a un general que no está participando físicamente en un operativo, tendría que hacerse a través de órdenes que hubiera impartido, ¿no? O tendría que hacerse a través de actos omisivos encaminados a facilitar algunos delitos, homicidios selectivos, lo que fuera. Causadas por funcionarios públicos, y no cualquier funcionario, son los funcionarios públicos encargados de nuestra protección, a quienes la Constitución les ha dado la facultad o el encargo o la función de protegernos. Son los que han cometido estos 2.000 o 2.500 ejecuciones extrajudiciales. Y bajo ninguna circunstancia nosotros podríamos hoy salir a decir que haya generales involucrados en eso. Porque no se ha podido probatoriamente establecer la responsabilidad de los comandantes. La pregunta es esa, ¿por qué no se ha podido? Pues simplemente porque se ha querido, la investigación se está orientando, es a tratar de que los militares comprometidos confiesen o testimonien en contra de sus superiores, y esa cadena de mando en el ejército todavía es muy fuerte. Y además de eso, que existen presiones, existen amenazas contra los soldados, y eso va a impedir que se colaboren con la justicia los militares que están siendo condenados. Tú estás hablando de falsos positivos. Ahora bien, si alguna integrante de alguna ONG o de alguna organización no gubernamental o gubernamental del país tiene algo, pruebas de pronto que sean fiables y fehacientes a esa situación, se están adelantando unas investigaciones tanto disciplinarias como penales. Porque para nosotros no tenemos ninguna duda de que efectivamente los mandos militares, los comandantes de los batallones participaron, crearon, idearon estas ejecuciones extrajudiciales, porque es imposible para los soldados rasos, para los mandos medios de los batallones de brigadas, hacer este tipo de operaciones a mutuo propio, porque esto no era una operación de simplemente ir a matar a un campesino, era una operación orquestada, sistemática, muy bien organizada, con diferentes contactos en diferentes batallones y brigadas,
Entonces esto no es posible que lo haga un soldado raso. Esto necesariamente necesita la colaboración y el conocimiento de los comandantes y directores de las brigadas y batallones. Pues un hecho que es inherente a ese crimen, y es el de señalar a la víctima, o sea, intentar presentar el crimen con un viso de legalidad o de legitimidad, señalando a la víctima como un guerrillero, como un terrorista. Pues ese es un elemento central de la impunidad, porque desde la entrada pues se desvía todo el proceso investigativo y se entorpece el camino hacia la verdad, hacia la justicia. Sí, pero estos comportamientos irregulares no son ni siquiera consecuencia de los planes de combate o de los planes de control territorial propios de la seguridad democrática. Puede ser cualquier otro proyecto, cualquier otro plan de control territorial, porque aquí lo que se trata es combatir y controlar el territorio y hacer que el Estado llegue a cada uno de esos lugares del territorio nacional para que haya efectividad de institucionalidad en todo el territorio, no en toda la nación. Lo que ha dicho el Estado colombiano, el gobierno, es que esos fueron unos casos aislados. Primero pasó negando que existieron ejecuciones extrajudiciales. Luego estableció que sí, que efectivamente habían sido unas personas, unos casos aislados, y que sobre esos casos aislados tomó algunas decisiones, como fue la destitución o el llamar, no fue destitución sino llamar a calificación de servicios a algunos comandantes generales, pero el Estado no va a reconocer ni ha reconocido que esto como que sea una política. Como una actitud particular de alguno que otro militar, no, está claramente incrustada en una concepción de país que nos dice que la única manera de ser felices es viviendo un periodo de guerra más intensa, porque cuando acabe esa guerra ya no quede resistencia, entonces ahí sí vamos a vivir en paz. En estas ejecuciones de carácter individual, como tú lo planteas, pero las están haciendo en diferentes partes del país en un día, lo que quiere decir que en Colombia, como Colombia, se dan masacres, continúa la modalidad de la masacre. El concepto de ejecuciones extrajudiciales que manejamos aquí, con los de estos homicidios agravados y execrables que se cometieron bajo la denominación de falsos positivos, como le dicen los medios de comunicación. Me explico. Hay una diferencia muy grande entre un homicidio selectivo, por razones políticas, por razones de cualquier índole, ¿no? Claro que eso es un homicidio agravado y un homicidio, un delito de lesa humanidad, listo. Pero esa es una cosa, pero es que acá no estamos hablando de homicidios selectivos, acá estamos hablando de actos criminales tan reprochables que realmente repugnan. Se trataba simplemente de la necesidad de presentar unos positivos, y en tal sentido mataban a ciudadanos indefensos, los reclutaban, los mataban para luego cobrar recompensa u obtener los beneficios que de ellos se desprendían, es decir, permiso, yo no sé, vacaciones, licencias, alguna cosa. Entonces esos móviles abyectos de la segunda delincuencia, es decir, de lo que hemos llamado últimamente en los medios de comunicación falsos positivos, tiene una connotación radicalmente diferente a la de las ejecuciones extrajudiciales. Acá el móvil también es abyecto, porque matar por razones ideológicas es uno de los peores delitos que se pueda cometer. Ejecuciones extrajudiciales a la luz del derecho internacional humanitario son todas aquellas ejecuciones que no son, como su nombre lo indica, son extrajudiciales o extralegales, porque en ese estado no está permitida la pena de muerte. Estimular la muestra de evidencias de guerrilleros caídos en combate. Y los guerrilleros aumentaron según las cifras. Sin embargo, lo que hoy se está revelando es que el efecto de esa directiva ministerial secreta también tuvo un efecto totalmente contrario, y es que lo que hicieron los militares fue convertirse en empresarios de la muerte. Pero lo más grave de las definiciones de esa diferenciación que hace el fiscal general es que, a pesar de que establece que efectivamente las ejecuciones extrajudiciales, que aquí se llaman falsos positivos, fueron por unos motivos totalmente abyectos, futiles, con un interés simplemente de conseguir unos días de permiso, o conseguir un ascenso o una recompensa, que son motivos absolutamente despreciables para cualquier ser humano. Sin embargo, y que lo cometen funcionarios del Estado con
recursos del Estado, con la logística del Estado, con la capacidad del Estado y casi como con la política del Estado. Se quiere decir de que estos no son ejecuciones extrajudiciales porque no tienen una motivación política. Claro que tienen una motivación política. El mecanismo de control de la tropa de pronto debe cambiar, porque las arengas son muy propias de la actividad militar. Siempre hay que estar arengando, siempre hay que mantener el espíritu en alto, hay que mantener una disciplina, porque eso es inherente a los ejércitos, ¿no? A las Fuerzas Armadas, eso de mantenerlos en actividad permanente, en fin, pero no ensayando con los civiles, claro está, eso sí es obvio. Durante casi todo el año pasado vimos al propio presidente del Ministerio de Defensa diciendo que las ejecuciones extrajudiciales eran una estrategia de la guerrilla, cuando tenía bajas de guerrilleros, y que armaba todo un corifeo para apoyar la denuncia que señalaba que se trataba de ejecuciones extrajudiciales, con lo cual nos señalaba a todo este amplio espectro de organizaciones que hacemos estas denuncias como organizaciones guerrilleras, como organizaciones terroristas. Ideológicamente y políticamente, la principal estrategia que despliega el modelo de seguridad democrática es considerar que solo es posible una forma de vida y una forma de desarrollo en el país, y que son peligrosos otras formas de desarrollo. Teniendo en cuenta la carta que el Ejército Nacional le mandó al Ministerio de Agricultura y al INCODER para no levantar la suspensión de la zona de reserva campesina como sugerencia del Ejército Nacional, ¿cuáles serían entonces las otras alternativas para que se acabe la crisis humanitaria y que la zona de reserva campesina pueda volverse a levantar? Lo que pasa es que veo que hay como una especie de, tal vez de confusión en la pregunta. La zona de reserva campesina no tiene nada que ver con la crisis humanitaria. La zona de reserva campesina es una posibilidad de desarrollo de la región, pero requiere de unas condiciones que son, entre otras, la seguridad, ¿sí? Decir, basta ya, decirle al Estado colombiano que él es culpable de los asesinatos de miles de personas y que lo está haciendo defendiendo unos valores de corrupción y unos valores de egoísmo del capital. Lo otro es una condición generada por los grupos terroristas que delinquen en el sector y la necesidad de tenerlos que mantener controlados. ¿O será que nos toca irnos como inmigrantes o como desterrados o unos parias? No queremos más desplazados en ningún lugar de Colombia y mucho menos de las zonas agrarias. Queremos continuar en nuestras tierras y seguiremos reclamando con mucha decisión, pero con dignidad. La tierra nos pertenece. Carlos Mario, te recuerdo con todo mi corazón. Carlos Mario, te recuerdo con todo mi corazón. El pueblo unido te clama por ser el merecedor. El pueblo unido te clama por ser el merecedor.
asesina un batallón. Un 25 de marzo que asesina un batallón. Un batallón asesino de este gobierno traidor. Un batallón asesino de este gobierno traidor. Un 25 de marzo que asesina un batallón. El batallón Calibío de este gobierno traidor. Pero el cargo no te dura, asesino y violador. Pero el cargo no te dura, asesino y violador. El asesinato de 12 personas, dice la asociación allí en ese documento, que supuestamente se hicieron pasar posteriormente como muertos en combate, y aparecen 5 desaparecidos. Y ese fue el motivo por el cual el señor presidente de la República dijo: vamos a hacer una comisión que averigüe si lo que está diciendo aquí la Asociación Campesina del Valle del Río de Cimitarra es cierto o no. En uno de estos casos, ya uno de los participantes, el teniente Edgar Iván Flores Maestre, reconoció su participación en los hechos, hizo un preacuerdo con la Fiscalía, preacuerdo que ha sido aceptado por el juez de conocimiento por los delitos de homicidio en persona protegida, falsedad ideológica en documento público y falso testimonio. La falsedad ideológica quiere decir de que él reconoce de que falsearon y pusieron mentiras o dijeron cosas contrarias a la verdad en los informes de inteligencia que vinculaban a la víctima como miembro de la subversión. En los otros casos, en el caso de Carlos Mario García y en el caso de Aicardo y en los otros casos, pues las investigaciones se van adelantando, no con la velocidad que uno quisiera para las víctimas, pero van por buen camino. Nosotros podemos dar parte de satisfacción que en el caso, por ejemplo, de Carlos Mario García David, el caso fue asumido por la justicia ordinaria, por la Fiscalía. En el caso de Luis Sigifredo Castaño, nosotros conseguimos unas pruebas, se consiguieron unos testimonios de un soldado que participó en su asesinato, y muy próximamente estaremos pidiendo que la investigación sea asumida por la justicia ordinaria y no como lo fue en este caso preciso de Luis Sigifredo, que fue absuelto por la justicia penal militar. La seguridad no es en este momento está en proceso de generarse y de fortalecerse. Ese es el trabajo que estamos haciendo los soldados en este momento. Casi siempre se presentan esos casos que hacen 2, 3 tiros, 4, hacen un medio paviento y mentira que es un campesino que matan. ¿Pero ustedes creen que hay una crisis humanitaria en este momento en la región? ¿Reconocen que hay una crisis humanitaria? El proceso de una crisis humanitaria, lo que se nombra como una crisis humanitaria en el sector, para nosotros es la consecuencia de una cantidad de grupos terroristas tratando precisamente de esclavizar a nuestros campesinos en los cultivos de coca, en los cultivos ilegales y una economía ilegal muy difícil de sostener, donde estamos precisamente todos interesados en darle la mano para que todos puedan salir adelante. Que la tropa anda con desmovilizados es una política presidencial. No todos los soldados andan con desmovilizados, están siendo desmovilizados y están autorizados para que nosotros
para que nos lleven o nos orienten a ir a las guaridas para acabar con la plaga. Esperamos, amaneció, entonces nos reunimos toda la comunidad asustada, preocupada, nos vamos todos y se amontonó, bajó gente por allá arriba y se amontonó una cantidad de gente y fuimos para allá a pelearla, a que nos la entregaran. Cuando por allá bien adelante, así nos metimos, habían quemado un poco de papeles y cuando yo miro así bien donde habían quemado los papeles, miro una punta de donde había un papel con una rosa pintada se alcanzaban a leer algunas letras de una carta que yo le había dado a él cuando éramos novios. Encontramos sangre donde la habían asesinado a él, pero o sea no se veía mucha sangre y mentira que era que la habían tapado con hojas. Pero a la CBC comunicaron, llamaron a Puerto Río, dijeron que sí habían matado a alguien, pero que no era un campesino, era un guerrillero. Y lo habían enterrado como NN, más cuando ellos por aquí en la emisora, todos lo escuchamos que fue el lunes, escuchamos en la emisora que la emisora del ejército, que habían dado de baja a un comandante de las milicias, de la Raúl Eduardo Maecha de Dos Quebradas. Era un insurgente de la FARC que explotaba y cobraba las vacunas de por acá y que tenía una pistola y muchas municiones. Eso fue lo que ellos colocaron. En donde realmente se ha dado muerte en combate a un personal integrante de la Raúl Eduardo Maecha, las cuales están en investigación en este momento. A mí lo que me da rabia e ira es porque le colocan todo eso, porque están matando a la gente y más, que son, o sea, uno se mira que son personas que están organizando, peleando por un derecho humano y son las personas que quieren acabar. Y quieren acabar con nosotros, con todos los campesinos. No entiendo qué es lo que ellos están haciendo. O sea que ustedes reafirman que el campesino que acabaron de asesinar hace aproximadamente unos 20 días es guerrillero, fue miliciano, hace parte de la estructura de la FARC-EP. Yo no lo reafirmo. Eso está en este momento en pruebas que se están llevando a cabo ante el juzgado penal. El ejército estaba allá, estaban arriba en un filo y a mi hijo lo tenían abajo en la orilla de un río. Venimos a buscar un muchacho que se llama Carlos Mario García y ella es la mamá y aquí viene el papá y una hermana y un hermano. Entonces dijeron, no, nosotros no sabemos quién es él, nosotros no sabemos quién es Carlos Mario. Nosotros cogimos 2 guerrilleros ayer y dimos de baja uno y yo ahí mismo les dije, claro, a mi hijo que mataron ustedes, ese fue el guerrillero que ustedes mataron. Y entonces nosotros le alegábamos, él no era ningún guerrillero, toda la gente le decía, si ese es el guerrillero que ustedes matan, ustedes no están matando ningún guerrillero, ustedes están matando al campesino, un muchacho que no se metía con nadie. La muerte de Carlos Mario fue bastante importante porque ocurre en un momento en el que ya la comunidad del nordeste antioqueño se siente agotada de tanta persecución por parte de las fuerzas militares, y la muerte del asesinato, la ejecución extrajudicial de Carlos Mario llevó a la comunidad a declararse en refugio humanitario y abandonar sus casas, sus fincas y concentrarse en la vereda de Puerto Nuevo Ité como una manera de resistir, de sobrevivir, de protegerse, y eso llevó a que más adelante se tomaran también el comisariato de Barranca Bermeja como una manera de nuevo exigir respeto de la vida. Pues toda la gente se salió porque la gente decía, pues si mataron a un muchacho que no se metía con nadie, no era guerrillero, no era nada, ahora no nos van a matar a nosotros. Creo que no hay temor de desplazamiento, puesto que la región y el campesinado de este sector del país, sobre todo aquí el sector del río Ité, del río Tamar y demás, de esta parte oriente del municipio de Remedios y occidente de Yondó, tiene un acompañamiento de seguridad permanente, al menos desde que recibí yo el batallón Calibío, vienen teniendo un acompañamiento. ¿Usted es el actual comandante del batallón Calibío? No, viene teniendo un acompañamiento firme y leal al plan de seguridad. Nosotros anteriormente, por situaciones del conflicto aquí en el Magdalena Medio, nos hemos visto desplazados varias veces.
Y entonces no hablamos de desplazados, sino también hablamos de tener que salir en marchas o en éxodos, como lo queramos llamar, para que nos atiendan. Y entonces nos ha tocado recurrir a acciones de hecho, ¿sí? Para que el gobierno central nos atienda y se dé cuenta que aquí hay un campesinado que necesita, que sufre y que está siendo atropellado quizás por los mismos agentes del Estado, y a esto no le han prestado la atención que se merece. Entonces nos ha tocado recurrir a eso. Como ya esto lo hemos hecho y tampoco nos hemos quedado, nos hemos resistido a regresar aquí, a la tierra nuestra, entonces últimamente se dan lo de las ejecuciones extrajudiciales. Así se ven dando hace mucho tiempo. Entonces me vine, eso fue el domingo, al lunes me vine. Allí en una casa de doña Renia me dijo, ¿te pana? Yo voy para tal parte. Digo, a mí me da miedo, pues yo voy con el hijo, lo acompaño. De ahí la otra señora me dijo, yo voy con los hijos también y lo acompaño para que lo reclamemos. Entonces hay una ley, yo he oído las noticias, que si cogen un guerrillero hay que entregarlo vivo, sí, si lo cogen vivo hay que entregarlo, porque hay que respetar porque es de los derechos humanos. Y entonces este señor, que no es servirle a las comunidades, van y lo cogen vivo, lo amarran, y después de que lo amarran, lo asesina a las mismas fuerzas del Estado, me dice el procurador. Tenían orden, ¿y orden de quién? Del mismo Estado entonces, señor. Entonces ya se puso, pues ella se puso, habló con la gente, que le habría pasado a Horacio, que mire que no aparecía, que él se había de buscar la mula, que no había llegado. Entonces ya, bueno, ella comenzó a hablar con la gente que la acompañaban, que para ir allá donde estaba el ejército, para hablar con ellos, decir a que ellos, pues a ver si ellos sabían algo de él, ¿cierto? Por la tarde, entonces ella logró recoger como 12 personas, entre niños y señoras. Y ella fue y habló con el ejército y le dijeron que no, que ellos no lo tenían, que ellos no sabían nada. Que ellos habían visto un guerrillero que estaba por ahí colocándole unas minas y que le han disparado porque no le han hecho nada, le dijeron a ella. Cuando llegamos allá, hasta donde estaba el guardia, entonces yo le solicité que quería hablar con el comandante de ellos. Entonces me dijo que en el momento no era posible porque estaban muy ocupados. Y que además no dejaban pasar a nadie. Yo dije que me dejaran pasar, que yo iba a reclamar a mi hermano. Entonces me dijeron que cuál hermano. Le dije que el muchacho que han matado ellos el día anterior. Le habían dicho que ellos no se veían de ningún civil, que habían dado de baja, pero un guerrillero que lo estaba hostigando. Entonces, bueno, sin embargo, pues yo lógicamente que llorando, yo les decía que yo iba a reclamar el cuerpo de mi hermano, que mi hermano no era un guerrillero. Como a los 10 minutos de él haberse ido, cuando sonaron unos estruendos, como sonaban como bombas, como cuando suenan minados y todo eso. Me dijeron, ¿usted está segura que este es su hermano? Nosotros lo miramos, yo vi, era él, era mi hermano, pero ellos lo mataron. Yo le decía, ¿usted por qué anda por ahí solo? Mire que el ejército está matando gente y para presentarlo como guerrillero, y un día se lo van a encontrar por ahí solo y lo van a salir a matar. Sí, era mi único hermano. La tropa que estaba en ese momento era del batallón Calibí. Si estamos en un clima de confianza, de acercamiento, que se hagan esos señalamientos como si las cosas ocurrieron o como si estuvieran ustedes presentes ahí. Pero ese batallón Calibí, donde es el que se encuentra en todas esas ejecuciones. Pero nosotros decimos, pero ¿por qué tienen que matarnos nosotros los campesinos? ¿Por qué tienen que...? Teníamos la base aquí a 30 metros o 40 metros, que todos los días se meten aquí entre las casas los campesinos. Entonces, ¿qué tranquilidad tiene el campesino? Porque ellos dicen que nosotros somos muy aricos, que no queremos ser hermanos con el ejército. Pero si tú todos los días te están llegando, te están preguntando quién es guerrillero, quién es... Decimos nosotros, el Estado no tiene un ejército, no es el que tiene que buscar la guerrilla, somos nosotros los campesinos que vamos a tener que salir a decirle a ellos, ir a buscar los guerrilleros y venir a decir a ellos, bueno, allí están los guerrilleros, ¿para que van a matarlos? Y a nosotros, ¿quién nos va a cuidar? En el sur de Bolívar, los líderes campesinos siempre piensan que la fuerza pública los está persiguiendo. No, por el contrario, estamos para protegerlos. Denunciar, así con mucho miedo nos da, porque vivir es muy bonito.
y la vida es amable y apreciable, hay que apreciarla. Pero con todas estas dificultades nos vemos en esa obligación. Cuando hay una injusticia, que eso es una cosa injusta, una ejecución extrajudicial es una injusticia, clarita. Le gustaba mucho estar en reuniones, como ser como político, o sea, eso le gustaba a él. Muy juguetón, alegre. A él le gustaba mucho, o sea, cosas, la pesca, pescar, estar metido como en los equipos de fútbol, jugar, justicia y más justicia. Que tengan un castigo estas personas que están haciendo eso. Muy activo con las personas. A él lo querían mucho. A él le gustaba bailar, le gustaba la música, el trago, todo eso le gustaba a él. Tenía novia. Él me contaba todo a mí. Bueno, yo lo único que quiero es que haya justicia y que los criminales que mataron a mi hijo, que los metan a la cárcel, porque es que en realidad que están haciendo cosas muy mal hechas. Él y yo trabajamos juntos, nos levantaron juntos, estudiamos juntos, estudiamos ya 2 años, y pues ahora andamos juntos, jornaleamos juntos, compramos a tierrita juntos, y allá nos lo separó las fuerzas del Estado. Yo lo único que digo es que esto afuera no es que haya impunidad, que haya justicia. Porque así si como lo hicieron con él, siguen haciendo con otros y lo han hecho. Entonces que esto no es que en la impunidad. A él le gustaba bailar, le gustaba beber, él era muy enamorado. Hermano, yo quería mucho a mi hermano. No aspiro ni a que me indemnicen por cuenta de mi hermano. Yo solamente lo que quiero es que se haga justicia. Hasta el momento está en la impunidad. No queremos que casos como este, ni como ninguno de los otros, se vuelvan a dar o que se sigan dando. Hombre, que esto ya tenga un hasta aquí, ¿sí? Y que el futuro sea mejor para nosotros, vivir con más tranquilidad y vivir, si no en paz, al menos que nos dejen estar en el territorio, trabajar y no hacerle mal a nada, pero sí por la dignidad y por la vida seguir aquí. Entonces, juntos, gritemos: ¡viva las comunidades campesinas del nordeste antioqueño! ¡Viva! ¡Viva las comunidades que aún resistimos y que aún estamos en pie de lucha! ¡Viva! El 1 de noviembre la noticia se ha regado, que escuchamos por la radio que a mi hijo lo asesinaron. Corriendo desesperada salí a avisarle a Orlando y me dijo: mire, mija, no voy a seguir pescando. Enseguida me arreglé y a la poza caminé. Andrés, que lo que ha pasado yo no lo puedo creer. Y lloraba y gritaba y después me arrodillé. Es mi hijo que ha muerto, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Y luego ya de calmada salí a comunicarme. Cuando cogí el teléfono yo traté de desmayarme. Me contestó una señora, me dijo: no llores más. Si es tu hija que ha muerto, usted se debe calmar. Por favor, pase a mi hija, que yo quiero hablar con ella, que yo quiero
explicarles las vueltas para el entierro. Ya mi hija ya pasó y me dijo ¿cómo estás? Me dijo tranquila madre que yo te voy a explicar. Ay mamita, yo me fui, lo vi con mucho cuidado. Tenía un balazo en la frente y todito torturado. A todas mis amistades un mensaje voy a enviar, que luchemos bien unidas pa' nuestros hijos vengar. Mi hijo ya está en el cielo dándole cuenta al Criador, y nosotros en la tierra sufriendo este dolor. Ya con esta me despido, con el alma hecha pedazos. Es mi hijo que ha muerto, lo mataron a balazos. Ya con esta me despido, con el alma hecha pedazos. Es mi hijo que ha muerto, lo mataron a balazos. En estos momentos pues sería el líder de la comunidad, porque él estaba liderando ahí la comunidad de Puerto Nuevo Ité, y en este momento pues estaría con los niños, viéndolos y acompañándolos, y en compañía de nosotros, la familia, la mamá, los hermanos, y lógicamente la comunidad, y haciendo todo lo pertinente por el desarrollo social, comunitario, porque a él le gustaba mucho el trabajo con la comunidad.